espacio para preguntas porque hoy juega Panamá, ¿no? Entonces a las 8 es el partido, así que para que todo el mundo esté listo para el partido. Bien, entonces lo que les traigo acá pues es sobre la genética del cáncer y el cáncer hereditario. Nosotros fundamos a nuestra llegada del doctorado junto con varios investigadores, la doctora Virginia Núñez Zamudio y otros investigadores de la región, un centro de investigación en ciencias médicas y una de las áreas de especialización fuertes de nosotros es la genética médica, donde no solo hacemos investigación, sino también diagnóstico a través de exoma completo y de genoma completo. El centro está ubicado en Las Tablas y es actualmente el único centro en hacer pruebas genéticas de esta avanzada tipo de pruebas de nueva generación en genética para diagnóstico. En el 2023 publicamos este artículo en el Lancet, justamente hablando de la necesidad de democratizar las pruebas genéticas para diagnóstico genético. Y esto es muy importante en cáncer. Ya vamos a ver por qué. Porque eh, yo empezaré pues dando las bases, porque en el grupo hay personas de diferentes eh, backgrounds científicos. Así que vamos a empezar diciendo pues que los cromosomas se empaquetan gracias a las proteínas histonas que hace que el DNA se empaquete en forma de ovillo formando los cromosomas. Esto es muy importante de entender porque hay cambios epigenéticos que cambian esta estructura del DNA, el empaquetamiento del ADN y permite entonces que los genes se expresen de mayor o menor manera y esto también está influido por la metilación. Entonces, ustedes verán, por ejemplo, que hay síndromes genéticos hereditarios de cáncer que se relacionan con la metilación. Y esa metilación, por ejemplo, en el cáncer de colon, eh, existe, no solamente se da por mutaciones genéticas con cambios genéticos a nivel de la secuencia del ADN, sino también por metilación. Por ejemplo, en el gen MLH1 puede existir una metilación del promotor MLH1 y esto predispone a síndrome de Lynch. No solamente es por mutaciones en los genes de Lynch, de genes de MMR. Entonces ya ven que es muy importante entender que aparte de los cambios genéticos como las mutaciones, también la metilación y la epigenética tiene que ver con el cáncer. Por eso he decidido empezar por acá, pero una pequeña historia. Para el año 1800, 1900 ya se empezaron a visualizar cromosomas. Pudimos identificar para el año 1800, 1900 se identificó, por ejemplo, que los cromosomas se dividían durante la mitosis y se dio los primeros descubrimientos que tenían que ver con gracias a los descubrimientos de Mendel, eh, se pudo empezar a entender de qué se trataba la herencia. Pero no fue hasta los años 1900, 1950 cuando se redescubrieron las leyes de Mendel y se propone la primera teoría cromosómica de la herencia y se empieza a entender lo que son los genes. Pero hacia el año 1950 hasta el año 2000 ya empezamos a entender, por ejemplo, la estructura del ADN gracias a los experimentos de Watson y Crick. eh, Pudimos entender el, lo que es la estructura del ADN, pero también se empezó a formular la teoría cromosómica de la herencia y se propuso la teoría de los dos golpes de Knoxon, que nos hablaba de que
esto lo vamos a ver más adelante, pero la teoría de Knoxon propuso, el mismo Knoxon propuso que cuando hay un cambio genético en un gen, sobre todo en genes supresores de tumores o antioncogenes, se necesita que haya un segundo cambio en el otro alelo para que se produzca un cáncer, y esto puede suceder, el primer golpe puede suceder de manera prenatal y el segundo golpe puede suceder después durante la vida. Esto es fundamental entenderlo en la teoría de los genes supresores de tumores a través de la hipótesis de Knoxon de los dos golpes. Y después de los años 2000, ya hemos empezado a hacer subtipos moleculares de, de cáncer y se empieza a entender el rol de la epigenética dentro del diagnóstico de cáncer y para el tratamiento, y se empiezan a dar terapias basadas en el conocimiento molecular de los tumores y el conocimiento molecular de los cánceres hereditarios, y ya se empiezan a dar terapias biológicas personalizadas. Entonces, más o menos esa es la historia. Y acá es un punto para que nosotros recordemos un poquito lo que es la genética molecular. Entonces, el DNA, les hablé que está empaquetado dentro del núcleo, y él se transcribe a RNA, y luego este RNA en los ribosomas se traduce a proteínas. Y las proteínas son las que dan origen a la estructura y la función de nuestro cuerpo, y depende, cuando vamos a estudiar entonces las mutaciones, los cambios genéticos, que a nosotros los genetistas no nos gusta llamarlos mutaciones, sino que hablamos más bien de variantes, porque las variantes pueden venir en diferentes sabores que vamos después a discutir, pero básicamente pueden ser patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benignas y benignas, y todas estas variantes, de acuerdo a unos criterios que nosotros estudiamos, podemos determinar si son causales de enfermedad o no. Y esto se hace con pruebas genéticas como el exoma completo o el genoma completo. Pero entonces, ¿cuáles son los tipos de variantes genéticas que nosotros estudiamos? Estudiamos las variantes de cambio de un solo nucleótido, que son las missense y las nonsense. Básicamente las missense lo que hacen es cambiar un nucleótido por otro y nos cambia el aminoácido. Va a cambiar el aminoácido. Y las variantes nonsense son variantes sin sentido, que lo que hacen es introducir un codón stop en el ADN, y la proteína se produce de manera truncada y es una proteína no funcional. El otro tipo de variantes que se pueden introducir son las variantes de friendship o de cambio de marco de lectura. Esto es cuando tenemos cambio de, por ejemplo, un nucleótido se delecciona o un nucleótido se inserta, o dos nucleótidos se deleccionan o dos nucleótidos se insertan. Tiene que ser, no puede ser múltiplo de tres, porque los codones contienen tres nucleótidos. Más sin embargo, aquí en las variantes de cambio de marco de lectura, para que exista el cambio de marco de lectura, deben haber delecciones o inserciones de una o dos bases diferentes, no puede ser múltiplo de tres. Y asimismo entonces tenemos las variantes en el número de copias, que son variantes estructurales mucho más grandes, que en general son cuando el cambio involucra más de 50 pares de bases o de 50 nucleótidos. De allí en adelante ya hablamos de una variante estructural o una CNV. Entonces, bueno, si nos metemos aquí al cáncer, ¿qué es lo que pasa en una célula? Eh, el cáncer no solamente nosotros lo podemos entender como un problema genético, porque todos los cánceres son genéticos. ¿Por qué todos los cánceres son genéticos? Porque aparte de los cánceres hereditarios, que son
representan el 15% de todos los cánceres, de todas las personas con cáncer, desarrollan un cáncer hereditario, es decir, que en su familia hay antecedentes familiares del mismo cáncer o de un cáncer que se origina por el mismo gen. Por ejemplo, está el síndrome de cáncer hereditario de mama y de ovario. Entonces, el síndrome de cáncer hereditario de mama y de ovario se determina por genes que producen estos cánceres como tal. Entre ellos, los más conocidos son los genes BRCA1 y BRCA2. Asimismo, eh, aparte de los cánceres hereditarios, pues también tenemos, también nosotros estamos empezando a entender que hay una predisposición mayor al cáncer de tipo familiar. Es decir, que hasta el 30% de todos los cánceres son familiares, es decir, que en la familia hay antecedentes familiares de diferentes tipos de cáncer. Eh, por ejemplo, en una familia podríamos tener antecedentes de cáncer de próstata, de ovario, de páncreas, en miembros de diferentes generaciones de la familia. Eso es lo que se llama un cáncer familiar, que puede ser hereditario, porque podría estar causado por genes reconocidos y variantes reconocidas de cáncer hereditario. Entonces, aparte de estos cánceres que son hereditarios y familiares, les dije que hasta el 15% podían ser hereditarios en general, o tal vez un poco menos, familiares pueden llegar a ser hasta el 30%, o sea que estamos hablando que si nosotros hacemos asesoría genética y prevención en pacientes en los que conozcamos que tienen variantes genéticas que predisponen al cáncer, personas sanas, digamos, les podríamos hacer prevención, nosotros podríamos estar previniendo hasta el 30% de todos los cánceres. Y de ahí entonces un 70% se relacionan más con determinantes del medio ambiente, determinantes de estilo de vida, que al final estos determinantes de estilo de vida y de medio ambiente, cuando se relacionan con la genética, porque también existen variantes de baja penetrancia y polimorfismos que no causan cáncer familiar, o sea, no se transmiten de manera mendeliana, pero sí cuando hay una sumatoria de todos estos genes, más el medio ambiente, más el estilo de vida, se podría desarrollar el otro 70% de todos los cánceres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo digo que todos los cánceres son genéticos porque al final estos eh, factores de riesgo, determinantes de estilo de vida y eh, determinantes del medio ambiente impactan directamente en el genoma, produciendo un cáncer. O sea que estos determinantes familiares y de estilo de vida pueden inducir cambios a nivel del ADN que son mutaciones, son daños genéticos que inducen cáncer. Entonces, eh, con esto nos quedamos. Este es el mensaje que quiero que lleven para la casa. Hasta el 30% de todos los cánceres, lo cual es un número no despreciable, un número bastante importante, son familiares. Y el otro 70% también es genético, pero hay un rol mayor por los determinantes de estilo de vida y de ambientales. Ahora, los cánceres familiares también necesitan un impacto del estilo de vida y de los determinantes ambientales para que estos puedan desarrollarse, pero el impacto de estos determinantes va a ser menor cuando tenemos una variante muy penetrante. Por ejemplo, cuando tenemos una variante
por ejemplo, en BRCA1 o BRCA2, que hasta el 70% de todas las señoras que portan variantes genéticas patogénicas en BRCA1 o BRCA2 van a desarrollar un cáncer en algún momento de su vida. Eso es una variante muy penetrante y que es un cáncer hereditario que necesita un menor riesgo o un menor impacto del estilo de vida y del medio ambiente para que estos factores genéticos al final produzcan un cáncer. Entonces, eh, como les decía, entonces el cáncer puede ser entendido como un problema genético, como un problema evolutivo y también como un problema celular y multisistémico, por supuesto. Entonces, acá nosotros vemos, por ejemplo, acá en la celulita, en esta célula, cómo diferentes vías metabólicas inciden en el desarrollo de un cáncer y en esas vías metabólicas están jugando proteínas que son producidas por nuestros genes y entre ellos, aquí introduzco por primera vez esta palabra que se utiliza mucho en cáncer, oncogenes, que en realidad antes de que se transformen en oncogenes, o sea, genes que van a producir cáncer, se llaman protooncogenes porque son genes que tienen una función de proliferación celular en la célula o eh, de eh, disminución de la actividad apoptótica. Entonces, cuando estos genes se mutan, por ganancia de función en estos oncogenes se va a producir un cáncer. Mientras que los otros genes, que se llaman antioncogenes, que son genes que tienen una función supresora de tumores, entre ellos les dije que estaban los que estudió el doctor Knoxon, que estudió la teoría de los dos golpes. Acá en estos, los otros antioncogenes, cuando se mutan, tienen pérdida de función. Y cuando hay pérdida de función, entonces predominan los genes que hacen que la célula se divida rápidamente y se desarrolla un cáncer. Pero esto lo vamos a ver más a fondo en las siguientes diapositivas. Solamente esta era para mostrarles eh, eh, este primer acercamiento. Entonces acá vemos que familiares pueden llegar a ser hasta el 30%, les dije, hereditarios cerca del 15%, y ya los esporádicos hasta un 70%, pero al final todos los cánceres son, impactan al genoma. Por ejemplo, acá nosotros vemos el cáncer familiar de mama. Entonces podemos ver, por ejemplo, que hay, eh, aquí se ve claramente que una porción de ese cáncer familiar es hereditario y que está determinado por ciertos genes que conocemos, mientras que hay otros genes que no se conocen o que están en estudio, pero que también podrían producir eh, cáncer. Entonces, esto da cuenta del 30% de todos los cánceres familiares, por ejemplo, en el cáncer de mama, y el resto es poligénico con los factores ambientales y de estilo de vida, que era lo que hablábamos hace un rato. Entonces, yo quiero que acá se enfoquen en el ciclo celular. El ciclo celular, ¿qué es? No es más que la división de las células y es cuando una célula por mitosis, o sea, por división de la célula, una célula madre, da origen a dos células idénticas, que sería lo normal. Entonces nosotros en la división celular normal, acá a la izquierda en verde, nosotros tenemos el G1, que es la zona pues donde la célula vive y hace su función. Luego viene la fase de síntesis, que es cuando divide su ADN. Luego viene la fase de G2, que es una preparación para la mitosis, que es donde la célula ya se divide y entra nuevamente en G1. Entonces, ¿qué sucede? Debe existir un balance entre los protooncogenes
que favorecen esta división celular y los genes supresores de esta división celular, que son los genes supresores de tumores o los antioncogenes. Debe existir una balanza. Si los genes que tienen que ver con esto, hay un desbalance en los genes que se relacionan con esto, entonces se produce una proliferación celular maligna, que en el caso de los protoncogenes, que son los que van a favorecer la división celular, estos protoncogenes, cuando se mutan o se dañan, se transforman en oncogenes. O sea, genes que por ganancia de función van a hacer que se produzca una división celular exagerada a través del ciclo celular y se produzca un cáncer. Mientras que los genes supresores de tumores, por ejemplo, le introduzco acá un gen supresor de tumor, el gen RB, que es el gen de retinoblastoma. Este gen, cuando se muta, eh, él debe estar mutado en, los dos alelos deben estar mutados porque es un gen supresor de tumor. Entonces, según la teoría de Knoxon, eh, los antioncogenes se mutan en la etapa prenatal o durante la formación del cigoto, durante la formación del embrión. Puede ocurrir el primer golpe, o sea, una mutación en uno de los alelos, mientras que en el resto de la vida de la persona o en algún momento de la vida del niño, cuando todavía está pequeño, puede ocurrir a nivel somático en la retina, la mutación o el daño genético en el otro alelo, y ya son los dos alelos mutados, lo que favorece entonces esto por pérdida de función de la proteína del gen RB, que va a producir una proteína que, que tiene una función de antioncogen. Entonces, ya como no puede frenar el ciclo celular, la célula entra en una división exagerada, produciendo también un cáncer. Entonces, los antioncogenes es por pérdida de función y los oncogenes por ganancia de función. Ya esto pues lo vimos normalmente. Los oncogenes son tirosina quinasas o los más conocidos son de tipo tirosina quinasas, que ganan función y que meten la célula en un ciclo celular de división celular exagerada. ¿Cómo puede suceder esto? Cuando hay cambios genéticos de tipo de pérdida de sentido, como missense o nonsense, sin sentido, cambio de un nucleótido por otro, que pueden hacer entonces que al final se produzca una proteína normal. Y esto puede hacer que la proteína sea mucho más activa y haga que la célula se divida más rápidamente. O también puede ocurrir una mutación a nivel del promotor, que hace que este promotor sea más activo y haga que se produzca, que el gen se transcriba y se transcriba más rápidamente hacia RNA y haya más proteína que al final se va a producir, haciendo entonces que su función, haya una ganancia de función de ese oncogen. También podemos tener porque haya translocaciones o porque haya grandes cambios a nivel genómicos, y estos cambios genómicos pueden producir nuevas proteínas o proteínas quimeras que hacen, por ejemplo, eh, el cromosoma Filadelfia, que produce una proteína BCR-ABL con una fusión de dos partes del oncogen, y va a producir una proteína con una función muy exagerada. O también podemos tener la amplificación cuando tenemos muchas copias del mismo gen. Esto ya tendría que ver con los copy number variations que yo les decía hace un rato. Cambios en el número de copias con muchas amplificaciones de estos genes que al final van a dar mucha proteína. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un balance entre oncogenes y antioncogenes. Y obviamente esto se relaciona con las vías intracelulares. Ya no lo voy a cansar más con esto, porque yo quiero entrar en las investigaciones que hemos hecho. Pero acá, antes de entrar a eso, yo voy a entrar a mostrarles
lo que es el concepto de driver o de mutación conductora. Mutación conductora es una mutación o un cambio que es trascendental en la célula, que hace que la célula empiece a dividirse rápidamente. ¿Cuáles son esos cambios conductores? Ya los vimos. Los cambios conductores son los cambios en los genes o en los protooncogenes que producen oncogenes con ganancia de función, o los cambios en antioncogenes que producen proteínas con pérdida de función, que meten la célula en división celular exagerada. Y estos pues son los cambios genéticos conductores. Pero a su vez tenemos cambios genéticos pasajeros, es decir, que dentro del tumor no solamente están las mutaciones conductoras, sino que empieza a aparecer una serie de mutaciones pasajeras como consecuencia de que la célula pierde la capacidad de, muchas veces pierde la capacidad de corregir los errores genéticos y entonces se empiezan a producir mutaciones de manera muy importante en la célula y estas son conocidas como mutaciones passenger. Aquí ustedes pueden ver, tenemos las mutaciones driver, que son importantes. Las primeras en ocurrir en los genes oncogenes y antioncogenes, y luego vienen las passenger. Y acá, bueno, les hablo de Noxon. Aquí ustedes ven a Noxon como a través del estudio de retinoblastomas y de la herencia de retinoblastomas en niños. Él tenía varias familias que estudió y aplicó ecuaciones matemáticas para tratar de entender la estadística de la segregación del retinoblastoma en estos pacientes y se pudo dar cuenta que ocurrían, como les decía, dos golpes, uno prenatalmente o durante la formación del cigoto y el otro después en el otro alelo para que pudiese aparecer entonces el cáncer en estos genes de tipo antioncogénico. Y así es como se dieron cuenta pues de que existían estos retinoblastomas hereditarios. Bien, ha llegado el momento de introducir el concepto de lo que es el TP53, que es otro gen supresor de tumores, y es un gen fundamental. Este gen tiene que ver con muchas vías metabólicas de control celular que sobre todo los oncólogos saben que cuando hay un tumor que está mutado en TP53, básicamente hemos entrado en una zona de difícil tratamiento de los tumores por estas mutaciones en TP53. Y básicamente pues afectan de manera celular, como les dije, la apoptosis y la división celular y muchas otras vías a nivel celular. Bien, otro gen del que les quiero hablar acá, otros genes, son los genes de cáncer de mama en BRCA1 y BRCA2. Esta figurita yo se la voy a dejar para mostrársela un poquitito más adelante, pero acá solamente para mostrar que hasta el 65% en BRCA1, ahora ya se sabe que casi el 70% o hasta el 69% de las mujeres que tienen variantes genéticas patogénicas en BRCA1 o BRCA2, en algún momento de su vida van ellas a padecer un cáncer de mama, pero también predispone al cáncer de páncreas, al cáncer de ovario y próstata en los hombres. Es muy importante recordar que BRCA1 y BRCA2 es de los genes más importantes de predisposición a cáncer de próstata. Entonces, cuando en una familia tenemos mujeres con variantes patogénicas en BRCA1 y BRCA2, no solamente tendríamos que buscar las personas que quisieran hacerse la prueba genética para determinar si son portadores mujeres de BRCA1 y BRCA2, sino que en los hombres también es costo efectivo hacerlo, porque si nosotros sabemos quiénes son portadores, siendo sanos, personas sanas, portadoras de estas variantes, cuando ya hay otras personas enfermas en la familia, porque en general las personas en la mayoría de las veces buscan hacerse pruebas genéticas cuando
ya hay algún familiar enfermo, a veces también cuando quieren saber, ¿no? Pero cuando esto se llama pruebas en cascada en la familia y nosotros podemos saber tanto en hombres como en mujeres quiénes son portadores, a pesar de que, bueno, estando sanos, y ellos pueden entrar en un programa de vigilancia de control del cáncer, es decir, antes de que se les desarrolle el cáncer. ¿Qué habría que hacer con las mujeres jóvenes? Hacerse, por ejemplo, ultrasonidos de mama desde más temprano en su vida, antes de los 40 años, y en los hombres, por ejemplo, para cáncer de próstata habría que hacer el PSA y los screening mucho más temprano si se sabe que estas personas son portadores de variantes genéticas. Lo mismo aplica, por ejemplo, para el cáncer de colon. Cuando una persona es portadora de variantes en cáncer de colon hereditario, por ejemplo, en MUTI-H, PALB2 y muchas otras variantes que nosotros hemos estudiado, esta persona tendría que hacerse tamizaje cada cierto tiempo, cada 6 meses o un año, dependiendo de la edad, de heces en sangre en heces y en algunos casos colonoscopía desde más temprano en su vida para determinar la presencia de eh, cánceres que están empezando a formarse. Eh, bueno, BRCA1 y BRCA2 son genes que están localizados en cromosomas distintos, BRCA1 en el cromosoma 17 y BRCA2 en el 13, y son antioncogenes, es decir, que necesitan, eh, ellos regulan por pérdida de función. Hay pérdida de función y entonces no, normalmente su función es la de reparar el ADN y no lo pueden reparar y entonces la célula entra en un proceso de daño celular que conduce finalmente por esta pérdida de función a la aparición de otras mutaciones y a proliferación celular. ¿Por qué es importante conocer si una persona, aún teniendo cáncer, es portadora de una variante en BRCA1 o BRCA2? Inclusive para las personas que ya tienen cáncer de mama o de próstata, es importante por los inhibidores de PAR. Eh, Algunas personas que no, no clasifican para, o que ya, digamos, la quimioterapia y la radioterapia no ha dado resultado, ellos pueden entrar en otra fase del tratamiento que son los inhibidores de PARP. Y los inhibidores de PARP, ¿qué es lo que hacen? El PARP es una vía celular que repara el ADN, pero si nosotros inhibimos la vía de reparación, las células que empiezan a ser deficientes de esta vía de reparación son las que ya tienen las variantes en BRCA1 y BRCA2, porque precisamente BRCA1 y BRCA2 reparan, son las que se encargan de reparar y de hacer el trabajo de reparación en esta vía celular. Entonces, si nosotros inhibimos PAR en esas células van a ser las que se van, esos tumores que tienen esas variantes en BRCA1 y BRCA2 son los que se van a morir eh, y la persona sería un tratamiento adecuado para el cáncer de mama. Si la quimioterapia y la radioterapia y otros tratamientos de primera línea no funcionan. Entonces, hasta en personas que tienen cáncer, es importante saber si tienen estas mutaciones en BRCA1 y BRCA2 y en otros genes. Ahorita se está empezando a entender que otros genes que tienen que ver con la vía de PAR también juegan un papel y que las personas que tienen mutaciones en otros genes podrían beneficiarse también de tratamiento eh, medicamentoso con los inhibidores de PAR. Entonces, a nivel del ADN, podemos tener diferentes daños. Podemos tener eh, daños de ruptura de una cadena o de eh, eh, reparación por excisión. Podemos tener formación de aductos, podemos tener eh, mismatch de bases, o sea que una base que no tiene que aparearse con la otra, pues se aparee con una base con la que no tendría que aparearse,
o podemos tener rupturas de doble cadena que van a ser reparadas. Cada una de estas vías, de estos daños, van a ser reparadas por vías intracelulares determinadas por diferentes genes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el gen ATM, que es un gen de predisposición al cáncer de mama. Y eh, ¿por qué es importante? Por ejemplo, en personas que tienen mutaciones en ATM, ATM viene siendo un gen de predisposición moderada al cáncer de seno, pero es importante saber si la persona tiene esta mutación para hacerle el manejo adecuado tanto a la persona como a la familia, porque nosotros, una vez sabemos que la persona tiene mutaciones en ATM, nosotros podríamos intervenir con diversos medicamentos que tienen que ver con las vías de señalización en ATM. Lo mismo para, ¿qué se podría hacer? Pues, eh, ¿qué significaría? Por ejemplo, eh, para pronóstico, podemos seguir estas personas o podemos determinarlos podemos estudiarlos para quimioresistencia y ahí habría mayor probabilidad de respuesta al platino, mayor probabilidad de respuesta a los inhibidores de PAR y otras vías intracelulares. Entonces, por eso es importante no solamente eh, hacer un gen o dos genes en un panel, sino que yo siempre recomiendo, cuando vamos a estudiar si un paciente tiene predisposición al cáncer, hacer un exoma completo para cáncer, donde podemos estudiar todos los genes conocidos y las variantes conocidas de cáncer, no solamente hacer BRCA1 o BRCA2. Entonces, un exoma completo es una oportunidad importante para nosotros poder determinar hasta los más de 115 genes que ya se conocen como causa de predisposición a cáncer. Inclusive recientemente salió un artículo que hasta 500 genes podrían estar implicados en la predisposición a cáncer familiar. Eh, es importante porque con un exoma nosotros podemos estudiar todas las variantes en estos genes y no solamente las variantes genéticas, sino también los polimorfismos, que son aquellas variantes con menor impacto, pero que también pueden ser estudiadas. Bien, eh, lo otro que yo quiero mostrarles acá es el gen PALB2. El gen PALB2 es un gen que interactúa con BRCA2. Y nosotros precisamente en un estudio que realizamos recientemente encontramos que encontramos una variante nueva en PALB2 para cáncer de colon y vimos que el dominio de la proteína que se mutaba no permitía que PALB2 interactúe con BRCA2. Y esto probablemente era la causa o es la causa más probable del cáncer en esta persona con cáncer de colon. Y acá ustedes ven el dominio que es el WD40, que es el que se relaciona directamente con BRCA2. Bien, otro de los genes importantes, por ejemplo, acá en cáncer de colon, es el MUTIH. Básicamente se relaciona con eh, cáncer de colon adenomatoso, adenomatoso, y este cáncer de colon por pólipos adenomatosos, eh, según ustedes ven, por ejemplo, en este estudio español, hasta el 1.8% de todas las personas desarrollaron cáncer de seno, cáncer de mama, y hasta el 11.3% desarrollaron cáncer, desarrollaron pólipos y hasta el 1.8 desarrollaron cáncer de colon. En el estudio de nosotros en Panamá, nosotros encontramos que hasta el 5%, no como en el estudio español, que es el 1.8%, nosotros en Azuero, Panamá, con una muestra de cerca de 100 pacientes, nosotros tuvimos el 5% con mutaciones en MUTIH, lo cual es muy significativo, difiere del resto de la población.
de que se han estudiado. Por eso es que nosotros siempre eh, recomendamos y decimos que tenemos que tener nuestras propias bases de datos genéticas para entender cuál es nuestra genética, cuál es nuestra predisposición genética. No es lo mismo la genética de los alemanes, la genética de los coreanos, de los chinos, de los estadounidenses, que la genética de los panameños. Varía y esto permite tener nosotros mejores acercamientos bioinformáticos y un mejor estudio bioinformático para el análisis genético. Bien, MUTIH pues es una proteína importante que tiene su función para el desarrollo de estos tumores polipósicos y para la reparación del ADN. Eh, bueno, CHEK2. CHEK2 es un gen de baja penetrancia eh, en, para ciertos cánceres, pero por ejemplo, para cáncer de mama es un gen de penetrancia intermedia, está casi en el 30 a 37%, es decir, que no es como BRCA1 y BRCA2, que hasta el 70% de todas las mujeres que tienen variantes en BRCA1 o BRCA2 van a desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Acá, cuando hay variantes en CHEK2, hasta el 30% de todas las mujeres desarrollarán cáncer en algún momento de su vida si no hay una vigilancia adecuada, porque para eso es que queremos saber si las personas son portadoras de estas variantes a pesar de ser sanas, estando sanas. ¿Para qué? Para poder intervenir y para que no desarrollen un cáncer, para dar un manejo, una vigilancia específica eh, en estos pacientes. Ya expliqué que, por ejemplo, para cáncer de mama tenemos que hacer los ultrasonidos de manera temprana, para cáncer de colon determinar sangre oculta en ese, hacer colonoscopía, para cáncer de próstata tenemos que hacer el PSA y los seguimientos eh, de screening para determinar si hay, para determinar cualquier cáncer antes de, o sea, cuando apenas está desarrollándose, detectarlo de manera temprana. Bueno, aquí ustedes ven que CHEK2 se relaciona igualmente con varias vías de señalización y se relaciona con otros oncogenes y antioncogenes. Entonces, eh, de hecho, se relaciona con un axis ATM CHEK2 BRCA2. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque todos estos genes, protoncogenes y sobre todo los antioncogenes, se relacionan, interactúan en las vías de señalización intracelular. Bien, ya vamos a entrar acá en ver los cánceres de manera hereditario de manera específica. Entonces, BRCA1 y BRCA2, les dije que podía ser hasta el 70%. Aquí ustedes pueden ver en este estudio reciente, porque este Gene Reviews siempre se está actualizando. La última actualización fue muy recientemente, en este año. Y acá se ve, por ejemplo, que para BRCA1, hacia la edad de 70 años, hasta el 72% de las mujeres podrían estar desarrollando un cáncer. Para BRCA2 el 69%. Eh, en ovario, ven acá que es 44% para BRCA1, 17% para BRCA2. Eh, en los hombres, si tienen variantes genéticas en BRCA1 o BRCA2, acá ven ustedes también que el porcentaje está incrementado hasta 2% para BRCA1 y hasta 8% para BRCA2. Eh, en próstata, también les decía que predispone a cáncer de próstata y a cáncer pancreático. Próstata hasta el 21% en BRCA1, 27% en BRCA2 y en pancreático, cáncer pancreático también. Así que es un gen bastante polimórfico en el sentido de que puede producir diferentes cánceres, pero siempre es por la misma vía de señalización intracelular. Es un antioncogen eh, que al perder su función hace que la célula no pueda reparar, no pueda repararse de manera adecuada. Entonces, acá tenemos otras variantes que depende de la posición
otros genes que depende de la posición pueden ser también de penetrancia alta o intermedia. Entonces acá ustedes ven que aquí se incluye el ATM, se incluye PALB2, que les hablaba yo que interactúa directamente con BRCA2, se incluye el PTEN. Eh, PTEN pues es un gen importante porque produce el síndrome de amartoma tumor, que es el síndrome de Cowden, y STK11, que produce el síndrome de Post-Gegertz, que es un síndrome que aparte de estar relacionado con cáncer de mama, también está relacionado con otros cánceres como el cáncer colónico o el de ovario. También entonces hay variantes genéticas en estos mismos genes de penetrancia intermedia. Acá entonces tenemos CHEK2, como yo les decía, algunas variantes en ATM y variantes en MLH1, MSH2, ECAM, que se relacionan también con el síndrome de Lynch. Pero esto se relaciona más que todo con el síndrome de Lynch, o sea, el cáncer colónico familiar. Pero también pueden tener pueden inducir a predisposición en cáncer de mama. Bien, me preguntaban recientemente sobre el cáncer de próstata. Si el cáncer de próstata podría ser hereditario. Sí, puede ser hereditario hasta el 10 a 12% y también de manera familiar podría llegar a ser hasta el 20% relacionado con otros cánceres en la familia, también de 20 a 25%. Y estos son los genes relacionados con cáncer de próstata. Este es un artículo reciente de eBiomedicine, donde se ve, por ejemplo, que BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, básicamente son genes que también aparecían en cáncer de mama. Ustedes pueden ver. Aquí algo para mostrarles que por eso es importante conocer, por ejemplo, aquí conocer el cáncer hereditario. En cáncer hereditario, qué personas sanas son los portadores, porque nosotros podríamos entonces hacer asesoramiento genético, seguimiento, vigilancia y aparte de eso, hacer el antígeno prostático específico y el seguimiento a estos pacientes antes de que desarrollen un cáncer. Bien, y finalmente hemos llegado a nuestro estudio reciente que hemos publicado con nuestros datos de Panamá con el doctor José Pinto, quien es oncólogo de la Unidad Oncológica de Azuero, y con nuestro grupo del Instituto de Ciencias Médicas. Este es el primer estudio de cáncer hereditario en Panamá, de cáncer, de genética del cáncer, donde nosotros hacemos un análisis de variantes germinales de predisposición a cáncer hereditario en pacientes con cáncer de colon de la región de Azuero. Este estudio se realizó en 95 pacientes de la región central de Panamá, en Azuero. Nosotros, eh, a los pacientes con cáncer de colon que quisieron participar en el estudio de manera voluntaria y de manera muy generosa, ellos nos donaron una muestra de sangre. Este estudio tenía comité de bioética, aprobación del comité de bioética y financiamiento por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Nosotros le hicimos una encuesta a los pacientes para determinar su estilo de vida, una encuesta validada previamente por estudios previos y modificada por nosotros, y aparte de esto se le tomó sangre para extraer ADN y correrlo en uno de nuestros robots de secuenciación en nuestro centro de investigación en Las Tablas, en Azuero, eh, a través de un proceso de secuenciación de nueva generación. Nosotros extraímos el ADN, luego creamos bibliotecas genómicas y luego estudiamos a través de Exoma todos los genes de cáncer conocidos, que son más de 115 y varios polimorfismos, y lo hicimos en los pacientes con cáncer de colon. A estos pacientes también se les realizó un árbol genealógico, y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que en muchos de ellos hay, hay antecedentes familiares de otros tipos de cánceres,
en familiares de primer grado, de segundo grado y hasta de tercer grado. Acá les muestro, por ejemplo, donde ustedes ven la flechita es el paciente afectado con cáncer, pero al que le tomamos sangre, pero ustedes pueden ver que hay otros familiares afectados acá en estos pacientes de nuestro estudio de Azuero. También puede ser de novo, o sea que una sola persona en la familia por primera vez desarrolla la mutación sin antecedentes familiares previos. Eh, Acá en el cuadro CC03 pueden ver cómo están los antecedentes familiares importantes. Los antecedentes, los árboles genealógicos fueron levantados por mi equipo y por mí. Eh, Nuevamente aquí ustedes pueden ver los antecedentes familiares de cáncer colorectal en la familia. Este fue el paciente de la izquierda, fue el que le encontramos la variante nueva en PALB2, pero por ejemplo acá ustedes ven que hay otro paciente con una variante en TP53 que fue de novo, una variante de novo. Realmente este paciente tenía dos variantes. Acá ustedes pueden ver claramente qué significa la teoría de los dos golpes de Knoxon. Aquí el paciente con dos variantes en una variante patogénica en un alelo y la otra variante patogénica en el otro alelo, acá en TP53. Se puede apreciar. Eh, Esta es una de nuevo en check 2, pero aquí tenemos otro en check 2 que probablemente no es de nuevo. Tendríamos que hacerle estudios en cascada a la familia para poder determinar si es de nuevo o no. Pero acá, por ejemplo, ven en el cuadro de la izquierda cómo están también los antecedentes familiares de colon, de próstata y el de la derecha con una variante en ATM de nuevo. Acá están las zonas de donde son los pacientes, son procedentes, de donde proceden los pacientes. Y estas son las variantes que encontramos. Acá ustedes ven, por ejemplo, que MUTI-H fue muy prevalente. Hasta 5% de todas las mutaciones fueron en MUTI-H. Esto es muy importante porque ustedes ven que en el estudio de los españoles fue 1,8%, mientras que nosotros tenemos casi el 5% de variantes en MUTI-H. Luego a eso le sigue TP53, luego CHEK2, luego una variante nueva en PALB2, que probablemente es una variante de Panamá, únicamente identificada en nuestro estudio de Panamá, no había sido descrita en el mundo, y una variante en ATM y una en BARD1, o sea, aproximadamente el 11% de los pacientes tenían variantes genéticas de predisposición hereditaria al cáncer. Esto quiere decir que si nosotros hacemos estudios en la familia, en miembros de la familia que estén sanos, nosotros podríamos hacer vigilancia y seguimiento a estos familiares para prevenir que desarrollen un cáncer en el futuro. Esto podría ser muy importante que se pueda hacer y es lo que nosotros creemos que debe hacerse con estos estudios, pero para eso pues se necesita financiamiento y manejo con un programa integral a través del Ministerio de Salud de estos pacientes. Pero este es un estudio piloto que por primera vez identifica la estructura genética del cáncer hereditario en Panamá, eh, específicamente para cáncer de colon. También hemos hecho un estudio muy similar en cáncer de mama, que va a ser próximamente publicado, también con resultados muy interesantes, que puede ser objeto de otra conferencia en el futuro. Y bueno, nosotros realizamos el test de exoma completo, analizado en Panamá, y con eso nosotros podemos determinar predisposición a cáncer en personas sanas o en personas enfermas, y estas personas podrían beneficiarse de conocer cuál es su predisposición y un manejo y una eh, que puedan entrar a programas de vigilancia para no desarrollar cánceres en el futuro, y que también las personas que ya tengan un cáncer, por ejemplo, como en el caso de BRCA1 o BRCA2, puedan ser, puedan entrar, por ejemplo, o puedan ser candidatos a manejo con inhibidores de PARP, o otras personas con otras variantes genéticas también puedan beneficiarse de otros tratamientos que se conocen, que se manejan en oncología, pero que no son objeto de esta conferencia en este momento.
Bueno, yo lo dejo hasta aquí para que puedan hacer las preguntas y los comentarios y puedan irse a ver el partido de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Yo creo que abrimos un pequeño para responder unas preguntitas que hay acá en el chat. Eh, bueno, Max Ramírez No pregunta. sé, no sé si alguien quiera preguntar, levantar la mano y preguntar, Raúl, Ok, sí, antes de irnos al chat. ok. Si alguien quiere, puede abrir su micrófono, hacer la pregunta directamente. Y si no, pues entonces respondemos las del chat. ¿Qué dice en el chat? Puedes leerlo. Sí, bueno, son dos preguntas de Max Ramírez. Creo que respecto a estudios poblacionales de BRCA1 o BRCA2, hay países con prevalencia más alta que otra. En Panamá hay algún estudio de este tipo. Y bueno, aprovecho también pregunta Max Ramírez en el estudio de cáncer de colon en Azuero en relación a estilo de vida tanto en mujeres u hombres, además de influencia genética, ¿hay alguna asociación con relaciones sexuales anales? Bueno, eh, para BRCA1 y BRCA2, nosotros en cáncer de mama, nosotros justamente también hemos desarrollado un estudio de cáncer de mama y está por publicarse. En ese estudio, por ejemplo, nosotros encontramos una variante nueva en BRCA2 en nuestra población. Y también en ese estudio que fue desarrollado con la doctora, gracias a la colaboración de la doctora Stephanie Torres del Hospital Oncológico de Panamá y con una cohorte de pacientes de Azuero de mi consulta de genética del cáncer, porque yo tengo una consulta de asesoría genética en cáncer en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas. Un día hago la asesoría genética en cáncer y los otros días hago genética médica. Para los pacientes a quienes les hago asesoría genética, algunos de estos pacientes, bueno, mi cohorte que yo sigo, la mayoría de ellos entraron en el estudio de cáncer de mama. Y en los pacientes de Azuero, por ejemplo, nosotros encontramos que había variantes en BRCA2 y una de esas variantes es nueva, mientras que en la cohorte del oncológico nosotros no encontramos variantes en BRCA2, más que todo era en BRCA1. Entonces allí ya hay una diferencia significativa. Para Suero nosotros tenemos variantes en BRCA2, mientras que para el resto del país probablemente BRCA1 es más importante. Habría que hacer más estudios al respecto, pero eh, las diferencias a veces no son ni por países, sino que por regiones. Las encontramos por regiones. Entonces, por eso es importante hacer los estudios genéticos en todos los países y en todas las regiones de los países. Eh, Sabemos, por ejemplo, que la estructura de un azuerense, la estructura genética, no es la misma de una persona de Panamá, del área central, del área transísmica de Panamá, de la ciudad de Panamá. Probablemente la estructura genética es diferente. Los estudios genéticos se han hecho por estudios previos que han estudiado ADN mitocondrial y ADN nuclear y se ha encontrado, por ejemplo, que en Azuero eh, hay mayor aporte del mestizaje español en el resto del país. Entonces, probablemente ese mestizaje español haya podido introducir un efecto fundador en Azuero para ciertas variantes genéticas de predisposición a cáncer. Eh, Eso es lo que tenemos. Entonces, sí, hay diferencias por países, por eso es muy importante, y también por regiones, por eso es muy importante que podamos hacer los estudios genéticos para poder asesorar y seguir los pacientes de manera adecuada, de manera y poder ofrecerles una vigilancia. eh, y no solamente para BRCA1 y BRCA2. BRCA1 y BRCA2 no son los únicos genes que producen cáncer de mama, ya lo vimos. Hay más de 115 genes asociados con cáncer y muchos polimorfismos. Hay un estudio reciente que mostró que casi 500 genes predisponen a cáncer hereditario.
Entonces, sí, hay que hacer estudios amplios para encontrar las variantes. Entonces, con respecto a cáncer de colon, nosotros hicimos un cuestionario de estilo de vida para este estudio de genética, pero no se incluyó en esta publicación, va a ser incluido en una publicación posterior. Eh, con respecto a lo de las relaciones anales, eso, relaciones sexuales anales, eso se ha sugerido en algunos artículos recientes, pero es algo bastante reciente. Nosotros no lo investigamos en nuestro, en el cuestionario que nosotros aplicamos a los pacientes con cáncer de colon, pero podría ser objeto de estudios posteriores. Eso podría hacerse, sería interesante que lo puedan hacer otros investigadores en el país. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, creo que muchas felicitaciones acá por diferentes personas. Bueno, acá preguntaban Clelia Verónica González, pues que si en el ICM se realizaban pruebas de predisposición genéticas y de ser afirmativa, ¿cómo llega un paciente con usted? Y bueno, yo acá le respondí, ¿no? Que puede comunicarse a los números que, bueno, aparecen en pantalla, igual se lo escribí acá en el chat. Muy bien, listo. Sí, bueno, otra pregunta acá, doctor, ya para terminar. ¿Cuál fue el número de pacientes del estudio? Pregunta Gonzalo Vázquez. Para el estudio de cáncer de colon, eh, estos son estudios que son caros. Y entonces nosotros pudimos reclutar 95 pacientes gracias a un financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Con 95 pacientes nosotros tuvimos un acercamiento piloto, digamos, de cuál es nuestra, nuestro paisaje de diversidad genética de predisposición al cáncer en Azuero y en Panamá, porque este es el primer estudio de genética del cáncer hecho en Panamá. Pero hay que hacer estudios en todas las regiones de Panamá, ¿no? Son estudios caros, a nosotros nos alcanzó el financiamiento para incluir 95 pacientes, pero hay que incluir más pacientes. Así que también hay que hacer nuevos estudios con más pacientes, que incluyan más pacientes y con cuestionarios extendidos, por ejemplo, las preguntas que habría que incluir, como la que sugiere el doctor Mar Ramírez, que hay algunos estudios que hablan de otras predisposiciones que podrían incluirse en estilos de vida para poder hacer una correlación entre estilos de vida y genética. Por ejemplo, yo no lo incluí acá, pero por ejemplo, nosotros hicimos un análisis en los estilos de vida relacionados con la genética y vimos que las variantes que eran más penetrantes, o sea, que tenían más posibilidad de desarrollar cáncer, el estilo de vida era menos importante en esos pacientes y así todos desarrollaron el cáncer. Mientras que en variantes de baja penetrancia y variantes moderadas para poder desarrollarse un cáncer, el estilo de vida tuvo más peso, según nuestros estudios preliminares, pero esto requiere una mayor cantidad de estudios y con más pacientes. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, daríamos por cerrada la sesión de hoy. Agradecerles a todos los participantes por tomarse el tiempo de estar con nosotros en un seminario más del Instituto de Ciencias Médicas. Y bueno, que tengan una bonita noche y estén pendientes a nuestros próximos seminarios. Muchas gracias a todos y pues saludos a todos. Chao.